Lo del Partido Liberal definitivamente es la muestra clara del oportunismo, el populismo, pero además de que estos partidos tradicionales se unen para irse en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, a pesar de que en efecto este por múltiples vías le ha apostado a que por lo menos en la reforma laboral se busque dignificar a los trabajadores, que se dignifique cada una de las labores de los colombianos que han sido precarizadas, que se han vulnerado también sus derechos, que se han vulnerado también sus ingresos, porque la reforma laboral que proponía el gobierno del presidente Gustavo Petro tenía puntos bastante importantes, como por ejemplo la licencia menstrual o que las personas tuvieran recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche, que se pagara lo correspondiente a los dominicales y festivos, que hubiese licencia de paternidad, que adicionalmente las personas que trabajan de manera virtual tuvieran además un auxilio de conectividad, entre otras múltiples cosas que planteaba la reforma laboral y que decidió ser hundida por la oposición, por los partidos tradicionales como el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Mira y el Partido Liberal, entre otros, que decidieron oponerse a esta reforma sin ni siquiera dialogarla, ni debatirla, ni argumentarla. Pero resulta que recientemente apareció el Partido Liberal queriendo posar de salvadores, cuando en realidad lo único que están demostrando es su oportunismo, su hipocresía, pero además los sinvergüenzas que son. Y es porque resulta que en el Senado de la República radicaron una mini reforma laboral que propone casi exactamente lo mismo que proponía la reforma laboral que en su momento había propuesto el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya les voy a contar a ustedes de qué se trata. Por supuesto, la respuesta contundente por parte del presidente Gustavo Petro, para quienes dicen que supuestamente este gobierno no dialoga, que este gobierno no habla, que le cierra la puerta a la oposición, pues el presidente se pronunció contundentemente frente a esa supuesta nueva reforma laboral impulsada por el Partido Liberal. Adicionalmente, se vienen los comités del sí. Una gran cantidad de personas ha decidido por medio de las juntas de acción comunal empezar a conformar los comités por el sí para impulsar la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro, consulta popular que está prevista que se dé entre los meses de julio y agosto de este año, para que las personas salgan nuevamente a las urnas a decidir si en efecto están o no de acuerdo con la reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y en efecto, pues su nombre lo dice absolutamente todo. Son comités del sí que van a impulsar que en efecto las personas salgan en masas a votar por el sí en esta consulta popular. Pues bueno, antes de contarles a ustedes qué fue lo que recientemente sucedió con el Partido Liberal, la respuesta del presidente Gustavo Petro y los comités del sí, la invitación como siempre es a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a todas las personas que siguen suscribiéndose a nuestro canal. No olviden por favor ir dejando su like, no olviden comentar, no olviden por favor compartir, para que las personas que posiblemente siguen a estos partidos tradicionales como el Partido Liberal pues abran los ojos y sepan que estos partidos lo único que buscan es su bienestar personal, el bienestar de los privados, el bienestar de estos partidos políticos que por años han gobernado en nuestro país y que ahora quieren posar de salvadores, prácticamente copiando la misma reforma que había propuesto el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues bueno, recientemente varios medios tradicionales de comunicación informaron que el Partido Liberal Colombiano, pues en cabeza de César Gaviria, el expresidente, pero además en este caso el líder eterno de este partido, pues decidieron radicar en el Senado de la República una nueva reforma laboral. Vean ustedes lo que escribió la W. La dirección del Partido Liberal, encabezada por el expresidente César Gaviria, aseguró que respaldará el nuevo proyecto radicado por su bancada para revivir los recargos del 100% y la jornada nocturna desde las 7 de la noche, propuestas de la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, que fue archivada en el Congreso. Lo paradójico de que el Partido Liberal ahora salga con este tipo de imágenes en donde dicen los dominicales y los recargos nocturnos desde las 7 de la noche son un derecho, una obligación y una causa liberal. El Partido Liberal radica proyecto de ley que brinde garantías y derechos a la clase trabajadora. Resulta realmente paradójico y esto es hasta una burla a los mismos colombianos, porque esto lo proponía el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Es decir, que si no son ellos, entonces no se aprueba absolutamente nada. Es decir, que si no son ellos los que dicen supuestamente preocuparse por la clase trabajadora, entonces nadie más lo puede hacer. Pero además, yo quiero que ustedes vean cómo actuaba el Partido Liberal hace unos meses, cuando en este caso se daba el debate de la reforma a la salud. Ellos muy felices a través de sus redes sociales y además con el respaldo de pasquines como la revista Semana publicaban este tipo de cosas. Faltan horas para hundir la reforma y salvar la salud de los colombianos. Ahora falta que entonces salgan ellos a proponer una nueva reforma a la salud, que hundan la reforma a la salud que tampoco han permitido avanzar y que luego salgan muy felices a posar como los salvadores, como los impolutos, como los que supuestamente se están preocupando por los colombianos, pues cuando en realidad no es así. Y no es así porque yo quiero que recordemos quién hizo parte del hundimiento de esa reforma laboral. Este hombre que ustedes están viendo ahí en pantalla, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, el mismo que en varias oportunidades ha sido nombrado por grupos al margen de la ley, en donde además pues se presume que hubo compra de votos para que este hombre llegara al Senado de la República en las elecciones del año 2022 y que además se opuso a la reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro, que pertenece al Partido Liberal, mismo partido que ahora está radicando una nueva reforma casi que con los mismos puntos que proponía la reforma de este gobierno, del gobierno nacional. Vean ustedes lo que recientemente publicó la revista Raya. Señal investigativa revela documentos ocultos en la Fiscalía de Bucaramanga, los cuales detallan una trama de compra de votos en favor del senador Miguel Ángel Pinto en las elecciones de 2022. Hay 2 capturados por este caso. Y quiero leerles a ustedes una parte de esta nota, de esta investigación que publica la revista Raya, en donde ellos mencionan, vean esto. Miguel Ángel Pinto Hernández lleva 5 periodos consecutivos como congresista de Colombia con el aval del Partido Liberal. El pasado 11 de marzo fue el encargado de leer el comunicado que anunciaba la muerte anticipada de la reforma laboral, pues él y otros 7 senadores se aliaron para dar este golpe al gobierno antes de que empiece el debate en el Congreso. Abro comillas, estamos radicando hoy la ponencia de archivo a la reforma laboral que contienen los soportes de los 8 partidos, dijo a la salida de la Comisión Séptima del Senado ante los micrófonos de la prensa. Este hecho, yo creo que lo recordamos absolutamente todos, a pesar de las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en todo el país el pasado 18 de marzo, congresistas como el señor Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, aún así, con ese clamor de los colombianos, decidieron hundir la reforma laboral. Por este hecho, Pinto es señalado de ser el autor intelectual de la muerte anticipada de la reforma laboral para los trabajadores y las trabajadoras colombianas, así como lo hizo hace un año con la reforma a la salud, con el anuncio que vimos al inicio de este video, en donde el Partido Liberal pues se jactaba y muy emocionados ponían una cuenta regresiva para irse en contra de la reforma a la salud. Pinto es un político tradicional del Partido Liberal en Santander y es muy cercano al expresidente y jefe único de ese partido, César Gaviria Trujillo. El 13 de marzo de 2022, Pinto fue elegido por segunda vez como senador de la República al obtener una votación de 110,000 votos. Sin embargo, esta elección estaría viciada por una compra de votos en Bucaramanga, capital de Santander, donde es un reconocido líder político del Partido Liberal. Hoy, Señal Investigativa, una alianza entre la revista Raya y Señal Colombia, revelan documentos exclusivos que reposan en las gavetas de la Fiscalía en Bucaramanga y los cuales detallan una trama de corrupción para comprar votos a favor del senador Miguel Ángel Pinto. Ahora, se preguntan ustedes por qué los medios tradicionales están también en contra de la revista Raya, de Señal Colombia, de RTBC. Es por este tipo de investigaciones que ellos ni siquiera publican. Este tipo de cosas que deberían estar en primera plana en nuestro país pasan completamente desapercibidas por parte de los medios tradicionales, porque ellos son los que se encargan absolutamente todos los días de lavarle la cara a personas como Miguel Ángel Pinto.
De acuerdo con las investigaciones que alcanzó a practicar un fiscal que lleva el caso, el 13 de marzo de 2022, día de las elecciones regionales, la policía capturó a 2 hombres a las afueras del puesto de votación denominado Sena Salud, ubicado en el Parque García Rovira de Bucaramanga. Los detenidos fueron Ramón Nonato Pontón Molina y Ciro Alfonso Niño Torres, quienes actualmente enfrentan un juicio por compra de votos. Entonces, ese día quedaron registrados como victimarios en los documentos de la Fiscalía esos 2 nombres y uno más, el del senador Miguel Ángel Pinto. Vamos a dejar la lectura de esta investigación hasta acá, porque por supuesto, pues el hecho de que el Partido Liberal ahora esté posando de que les preocupa la jornada nocturna, de que les preocupa las horas extras, de que les preocupa los dominicales y festivos, despertó bastante indignación, teniendo en cuenta que en medio de la Comisión Séptima, que fue la encargada de hundir esta reforma laboral, se encuentra una persona que salió muy feliz, posando alegre mientras hundían la reforma laboral, y esa persona es Miguel Ángel Pinto, el hombre que acabamos de leer esa investigación. Dentro de las personas que se pronunciaron, por supuesto, en medio de esta indignación, fue el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, que escribió: ¿qué tal el descaro y la desfachatez? Resulta que el sepulturero de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado es el opaco liberal gavirista Miguel Ángel Pinto. Pero además, el presidente Gustavo Petro también se pronunció. Hay muchos de la oposición que siempre han mencionado durante estos años que supuestamente el gobierno no dialoga, que el presidente Gustavo Petro está en contra de la oposición, que supuestamente no se le abre la puerta al diálogo, entre otras cosas. Pero con este mensaje que publica el presidente Gustavo Petro queda completamente claro que en efecto este gobierno siempre ha dialogado. Que no lo muestren en los medios tradicionales de comunicación y que la oposición lo tergiverse es completamente diferente, a pesar de que incluso esta reforma que está proponiendo actualmente el Partido Liberal es casi igual a la misma reforma que estaba proponiendo el gobierno nacional. Vean lo que menciona el presidente. Es una contradicción profunda del liberalismo. Los abanderados de la reforma laboral más progresista de Colombia en 1936 se convirtieron en manos del senador Pinto en los verdugos del pueblo trabajador. Si querían ayudar al pueblo, ¿por qué el presidente del partido no le ordenó al senador Pinto que introdujera los cambios que quisieran al proyecto y no lo archivara como hizo? Completamente de acuerdo. Esto que menciona el presidente Gustavo Petro también deja completamente claro que si ellos no son los protagonistas, entonces no les sirve al pueblo colombiano una reforma. Que si ellos no son los abanderados, entonces no lo puede hacer absolutamente nadie más. Necesitan protagonismo, necesitan gente, necesitan en este caso además pues hacer que los colombianos no salgan a la consulta popular, porque estoy casi que completamente aquí segura, y es que el Partido Liberal está buscando esto también para torpedear la consulta popular que tiene lugar entre julio y agosto de este año. Y ese es el miedo de la oposición, que salgan en masa, que salgan en multitudes, que los colombianos se vuelquen a las urnas a apoyar esta reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esa en realidad es aquí la arista que deja el Partido Liberal. Ahora lo presentan de nuevo ya recortado, sin estabilidad laboral, sin madres comunitarias, sin ayudas a la mujer trabajadora menstruante. También esta reforma, esta mini reforma que está presentando el Partido Liberal solamente tiene 4 artículos y se están dejando artículos claves también por fuera, como los que el presidente Gustavo Petro está mencionando. ¿Por qué entonces el liberalismo no pide que se apruebe la apelación y se continúe la discusión en la plenaria del Senado en último debate? Sin embargo, estoy dispuesto a dialogar con el Partido Liberal sobre su proyecto de reforma laboral. Los espero, manifiesta el presidente Gustavo Petro. Contundente el mensaje, hace el llamado efectivamente a que se dialogue por los colombianos, pero pues anteriormente, en efecto, pues increpa al Partido Liberal de cómo es posible que esta reforma laboral, que era una de las más completas de este gobierno, haya sido rechazada por personas del mismo partido y ahora salgan con esa misma reforma, recortando artículos completamente importantes como los que el presidente Gustavo Petro menciona acá, y que entonces ahora sí estén buscando que otros partidos aprueben esa reforma. ¿Qué hay detrás de eso? Sin embargo, pues personas como Fernán Martínez, el hombre periodista supuestamente que aparece además en fotografías con el Ñeñe Hernández, quien presuntamente fue narcotraficante
narcotraficante y que al parecer dio grandes sumas de dinero a la campaña de Iván Duque, salió cuestionándose lo siguiente. Con el pretexto de la tal consulta, están organizando las juntas de acción comunal de los barrios para las elecciones presidenciales, igual que en Cuba y Venezuela. Igualito es lo que escribe él. No tienen otro argumento, siempre sacan a Venezuela, siempre sacan a Cuba. Han pasado ya más de 2 años de que el presidente Gustavo Petro está en el poder y en ningún momento Colombia se ha convertido en Venezuela, como sí querían que pasara la oposición, la derecha y los partidos tradicionales, pero adicionalmente están demostrando que tienen miedo. A lo largo de todo este tiempo, después de que en efecto se hundió la reforma laboral y de que el presidente Gustavo Petro hiciera se llamaba la consulta popular y el llamado a las calles, pues la oposición ha mencionado que supuestamente la consulta popular se realiza para que se mida al presidente Gustavo Petro para las elecciones presidenciales. Ese es el real miedo que tiene la oposición. Pero vean ustedes lo que le respondió a Fernán Martínez, la representante Mafe Carrascal. No, nosotros ya estábamos organizados, Fernán. El pretexto no es la consulta. Esa la asusaron los inteligentes 8 senadores que hundieron la reforma laboral. La reorganización de nuestras fuerzas surge por la unidad del pacto de coalición a un único movimiento político y en eso llevamos meses. ¿Y por qué es el miedo de la oposición y de periodistas como ese hombre de derecha que apareció en fotografías con el Ñeñe Hernández? El miedo es este. Vean recientemente lo que publicó Armando Benedetti, ministro del Interior. La Confederación Nacional de Acción Comunal, que agrupa a 64.000 juntas en todo el país, dio el sí a la consulta popular. El 80% de las juntas de acción comunal arrancan los comités por el sí. Y quiero que ustedes escuchen además lo que él dice, porque en efecto está confirmando que ya se están conformando estas juntas de acción comunal, se están uniendo todas para la conformación de los comités por el sí de cara a la consulta popular. Vean esto. Popular, ¿qué fue lo que hablaron? A ver, lo que nos reunimos fue con los presidentes de la Confederación, de la Junta, de la Confederación de las Juntas de Acción Comunal del país, de cada departamento y de cada ciudad capital. Estábamos hablando de que ellos representan a 64.000 juntas de acción comunal del país. Lo más importante es que dijeron que sí a la consulta y que ellos van a empezar a crear los comités para el sí de la consulta. Ese es el miedo. Ese es el miedo de la oposición, de que las personas salgan a apoyar las reformas. No es que estén preocupados por el presupuesto, de que cuánto se va a ir supuestamente en esta consulta popular. Ellos no están preocupados por eso. Están preocupados de que en esta consulta popular, por supuesto, hayan mayorías de que estén apoyando las reformas y eso de alguna u otra manera indirectamente también se podría en este caso decir que estarían apoyando también al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero quiero que ustedes vean cómo se han manifestado también los jóvenes frente a esta consulta popular, porque los jóvenes también están jugando un papel fundamental frente a este tema de la construcción de los comités por el sí. Escuchen eso. Llegó el momento de recuperar lo que nos pertenece. Vamos a organizarnos para promover y apoyar la consulta popular. Si es en Bogotá, te esperamos este 5 de abril a las 2 de la tarde en la sede principal de Podemos. Y a nivel nacional e internacional, acompáñanos en nuestra transmisión virtual para que juntos hagamos parte de una sola voz, de una sola fuerza. Porque las mujeres necesitamos espacios libres de acoso laboral. Porque nosotros, los trabajadores, necesitamos que vuelvan nuestras garantías laborales. Porque nuestras hijas e hijos, padres y madres, abuelos y abuelas necesitan un sistema de salud con dignidad. Pasa la voz y comparte este video. Vamos por la victoria de nuestros derechos. Vamos por la victoria de la consulta popular. Los jóvenes se están organizando, se están armando de ideas, están organizándose, están haciendo pedagogía por este tema de la consulta popular. El presidente Gustavo Petro en algún momento hablaba sobre la democratización de la información y aquí se ve. Además, los integrantes del partido del Pacto Histórico también han ido por diferentes partes del país. En Bogotá se han reunido en diferentes localidades, como lo menciona aquí el representante David Racero, en donde menciona que ya van 5
localidades en Bogotá donde se instalan comités promotores por el sí de la consulta popular que impulsarán las reformas del cambio. Bosa, Candelaria, Engativá, Santa Fe y Fontibón. Lo haremos en todas las localidades, es lo que menciona allí David Racero. Pero además, esto no solamente se está dando en Bogotá, se está dando también en otros lados como Bucaramanga, y lo menciona la senadora Gloria Flores, quien dice que se instalaron los comités del impulso a la consulta popular en Bucaramanga. Además, Cali también se está preparando para la instalación de estos comités del sí para impulsar la consulta popular. Aquí Alejandro Ocampo, representante a la Cámara, pues también realizó en este caso esta invitación para las personas que residen, viven o están de visita en Cali. Allí va a estar Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Partido Pacto Histórico, estará este próximo domingo 6 de abril. Él menciona: acompañamos este domingo 6 de abril a la instalación del Comité de Impulso en defensa de la consulta popular, hora a las 9 de la mañana en el auditorio SUTEP de Valle, y allí está la invitación para que en efecto todas las personas hagan presencia. Frente a esto, Gustavo Bolívar, el director del Departamento de Prosperidad Social, también se pronunció y él dijo: cada municipio, barrio, vereda, corregimiento de Colombia debe confirmar un comité del sí a la consulta popular. Solo con organización sería multipartidista comprometida podemos obtener multipartidista y comprometida podemos obtener los 14 millones de votos que necesitamos para que el pueblo legisle en causa propia. Así que, como siempre, la invitación también, por supuesto, a que ustedes desde donde se encuentren, en cualquier parte de Colombia, se puede instalar un comité del sí con sus vecinos, en los conjuntos, en los barrios, etcétera, para que en efecto esta consulta popular que tiene prevista darse entre julio y agosto de este año, pues salga completamente positiva. Hay que demostrarle a esos partidos tradicionales que no pueden jugar con el pueblo. Partidos como el Partido Liberal, que salió en este caso ahora dizque con una mini reforma laboral, copiándose de artículos fundamentales de la propuesta dada en la reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue hundida por el mismo Partido Liberal. Así que bueno, los leo a todos a través de los comentarios. Cuéntenos por favor ustedes qué opinan primero de estos comités del sí que se están conformando, de esta noticia que da en este caso el ministro del Interior frente a la conformación de estos sí en conjunto con estas juntas de acción comunal que en efecto, como él lo decía anteriormente y como lo leímos, pues agrupan más de 64,000 juntas en todo el país. Esa es una cifra enorme que por supuesto demuestra que son más las personas que apoyan las reformas sociales del presidente Gustavo Petro y por supuesto al gobierno nacional, así que los leo a todos. Gracias a las personas que se siguen suscribiendo a nuestro canal, no olviden por favor compartir, darle like, no olviden también seguirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.